Pasa a vosotros, hermanos. Qué hermoso es alabar al Señor, ¿verdad? Él, hermanos, se merece verdaderamente toda nuestra adoración. Vamos a orar, hermanos, al Señor antes de entrar en la meditación. Le voy a pedir que incline su rostro con toda reverencia y de esa manera oramos al Señor, hermanos. Soberano y buen Dios que estás en los cielos, oh Dios eterno, muchas gracias le damos, Señor, por la bendición que tenemos, Señor amado, de abrir nuestros labios en adoración a tu nombre. El salmista David decía que en el sepulcro no se te podrá adorar. Y a nosotros nos das la bendición, Padre, de tener el hálito de vida, poder reconocerte, Señor, poder engrandecer su nombre. Bendito Dios. De tal manera, Padre, que todo lo que hacemos es para la honra y la gloria suya. Ha llegado el momento de tomar su palabra, Señor, y no queremos hacerlo sin antes pedirle su dirección. Padre, que sea usted a través de su Espíritu Santo, Señor, habilitándonos para hablar su palabra, su verdad. Y también, Señor, dándonos convicción de entendimiento, convicción de fe, para poner por obra su palabra, oh Dios. Señor amado, permite que podamos darle el valor que se merece, Señor. Que podamos poner toda la debida atención, bendito Dios, y que de esa manera tu palabra, Señor, venga a hacer efecto en nuestras vidas. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes en tu santo templo, Señor, y aquellos que también, Señor, están conectados a través de las redes sociales, Señor, sea también usted con ellos, Señor. Padre, los que escucharán su palabra, eterno Dios, posteriormente, quizás en otro lugar o en otro país, Señor, que también, Señor amado, sea usted obrando, que su palabra no regrese vacía, oh Dios. Señor eterno, en lo personal, Señor, me pongo en sus manos, reconociendo mis limitaciones, Señor, y mi dependencia totalmente de ti, y para que la honra y la gloria sea solamente para usted, Señor, úseme solamente como ese medio que debo ser audible a su palabra. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tenga la bondad de sentarse, hermanos. Primeramente, hermanos, quiero, ¿verdad?, expresar la gratitud, hermanos, en mi corazón, ¿verdad? Como ustedes ven, hermanos, estamos estrenando, ¿verdad?, equipo, ¿verdad? Y se lo agradecemos grandemente, ¿verdad?, a nuestra hermana Natalie por donarnos, ¿verdad?, todo el equipo, hermanos, de micrófono, ¿verdad? La honra y la gloria sea para el Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Así es que con un corazón agradecido, ¿verdad? Verdaderamente, pues le extendemos la gratitud, ¿verdad?, a nuestra hermana Natalie. También, hermanos, créanme que me da mucho gusto verles aquí en el templo, ¿verdad? Es un trabajo que yo sé que paulatinamente, poco a poco, hermanos, la iglesia irá tomando, ¿verdad? Irá retomando, hermanos, ese ritmo, ¿verdad?, que la ha caracterizado como pueblo de Dios, ¿verdad? En verdad, hermanos, es un tiempo difícil, ¿verdad? Hay lugares, hermanos, que todavía no se pueden reunir, ¿verdad? Porque todavía hay restricciones. Gracias a Dios, hermanos, nosotros no tenemos esas restricciones, ¿verdad?, por parte del gobierno, pero sin lugar a duda tenemos que romper ciertas barreras y ciertas restricciones que nosotros mismos nos hemos puesto, ¿verdad? Pero que de alguna manera, hermanos, cuando llegamos a entender, ¿verdad?, que somos hijos de Dios y que Dios es el mejor Padre, ¿cuántos dicen amén, hermano? Amén. Y que Dios tiene cuidado de sus hijos, entonces, hermanos, vamos a saber entender, ¿verdad?, por qué tenemos que estar con plena confianza, hermano, ¿verdad? Con plena confianza en nuestro Dios, ¿verdad? Y sin lugar a dudas, pues actuando también, ¿verdad?, con la sabiduría que Él nos da, ¿verdad?
Hoy quiero compartir, hermanos, este tema bajo el título ¿Conoce Dios a sus hijos? Esa es una pregunta, ¿verdad? ¿Conoce Dios a sus hijos? Y antes, hermanos, de entrar a considerar el tema, quisiera contarles una pequeña anécdota, ¿verdad? Una vez, hermanos, se casaron dos negritos, ¿verdad? O sea, una negrita, no van a querer dos negritos, ¿verdad? Una negrita y un negrito, ¿verdad? Y tuvieron, hermanos, su primer hijo y le salió bien negrito, ¿verdad? Luego, hermanos, tuvieron el segundo hijo y también, hermanos, le salió bien negrito, hermano. Y tuvieron su tercer niño, ¿verdad? Y, hermanos, el papá, ¿verdad? Morenito, hermano, se sentía tan orgulloso, ¿verdad? De sus hijos, verdaderamente, hermano. Pero de pronto, una vez más, empezó a crecerle la barriga, ¿verdad? A su esposa. ¿Y qué creen que pasó, hermano? Al cuarto hijo, ¿verdad? Cuando la negrita, ¿verdad? O la morenita lleva a su pequeño, ¿verdad? Con ojos azules, hermano, ¿verdad? Y piel blanca. Entonces, ¿cuál creen ustedes que fue la reacción del papá? ¿Qué creen que dijo, hermano? Bueno, dijo, ¿verdad? Este no es hijo mío. Y como ustedes saben, hermanos, siempre, de alguna manera, pues hay que ver cómo se convence, ¿verdad? Y ella le dijo, mira, es hijo tuyo, porque mi bisabuela era blanca. Y también un tío que ya falleció era blanco. De tal manera que mi descendencia es blanca. Y dijo el negrito, ¿verdad? Esto sí que no me la creo, ¿verdad? Y siguió, hermanos, como que si no había pasado nada, y hizo las investigaciones, ¿verdad? Y el verdadero padre era el chofer de un camión, ¿verdad? ¿A qué vengo, hermanos, con esta historia, hermanos? Bueno, verdaderamente, hermanos, si este hombre, hermanos, no pudo ser engañado, ¿verdad? No pudo ser engañado por más que le dijo, es mi descendencia. Él dijo, tigritos tiene tigritos, ¿verdad? De tal manera que si este hombre, hermanos, no pudo ser engañado, ¿cómo vamos a pensar, hermanos, que Dios va a ser engañado, hermano? Por eso viene la pregunta, ¿verdad? ¿Conoce Dios a sus hijos? Y este tema, hermanos, sin lugar a duda, no quisiéramos, hermanos, quizás traerlo, ¿verdad? Con la idea de ver si hay alguna limitación de Dios, ¿verdad? En conocer algo. Para nada, hermano, ¿verdad? De antemano nosotros sabemos que Dios lo conoce absolutamente todo. Entonces, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es el deseo, la importancia o el enfoque, hermano, principal, ¿verdad? El propósito. Bueno, hermanos, el propósito es para que nosotros, ¿verdad? Seamos motivados, hermanos, como hijos de Dios, a vivir, hermanos, como hijos de Dios, ¿verdad? Es muy importante, sin lugar a duda, hermano. De pronto, como iglesia, ¿qué clase de hijos, hermanos, estamos presentando delante de Dios? Vale la pena preguntarnos, ¿verdad? Porque sin lugar a duda hay características definidas en la palabra, ¿verdad? Que definen la forma de vivir, la forma de conducta,
de los hijos de Dios. Amén. Los hijos de Dios, hermanos, son inconfundibles, hermanos. Son inconfundibles en medio de este mundo, ¿verdad? Por eso, hermanos, el propósito es, hermanos, que nosotros seamos motivados a vivir una vida que honre y glorifique a Dios, a nuestro Padre. Que Dios se sienta, hermanos, verdaderamente orgulloso de sus hijos, hermanos. ¿Verdad? Y ser liberados, hermanos, ser liberados del autoengaño, porque créanme que son miles y miles de personas que viven una vida engañada, hermano. Pensando que son hijos de Dios, pero no lo son. Y esto no es un asunto de juzgar, ¿verdad? Sin lugar a dudas, es un asunto de hacer conciencia. Por eso es el estudio, por eso es la palabra, ¿verdad? Pensando, hermanos, en realidad que son hijos y no lo son. Y vamos a ir viendo, hermanos, cuáles son las cosas que han llevado, incluso, hermanos, a mucha gente, ¿verdad?, a autoengañarse. Hermanos, cuando decimos autoengañarse, estamos hablando de engañarse a sí mismo, ¿verdad? Porque ya dijimos, a Dios, hermanos, es difícil e imposible engañarlo. Sin lugar a duda, hermano. Leemos la palabra del Señor allá en San Juan capítulo 10, verso 27. Y Jesús, hermanos, en esta parte de la Escritura hace una comparación, hermanos, ¿verdad?, que nos ilustra muy bien la relación, hermanos, que hay entre Dios, ¿verdad?, entre nuestro Padre Dios y sus hijos, ¿verdad?, que somos nosotros, hermanos. Y la representación que encontramos aquí es la de un rebaño de ovejas y de un pastor, ¿verdad? Un rebaño de ovejas y un pastor. Y observe, hermanos, la palabra del Señor. Leemos, hermanos, San Juan capítulo 10, verso 27 y 28. Dice la palabra del Señor, hermanos, de esta manera. Mis ovejas, ¿qué dice el Señor, hermano? Oyen mi voz. Vamos a ver, hermanos, aquí 4 cosas, hermanos, importantes, ¿verdad? Y digo, esta es una comparación entre una relación, hermanos, entre oveja y pastor, ¿verdad? Una comparación que refleja verdaderamente, hermanos, la relación entre los hijos de Dios y su Padre, que es Dios, ¿verdad? Y lo primero que encontramos, hermanos, es: mis ovejas oyen mi voz. Los hijos de Dios, hermanos, escuchan la voz de su Padre. ¿Cuántos dicen amén? Los hijos de Dios escuchan la voz de Dios, ¿verdad? Pero no solamente escuchan la voz de Dios, hermano, ¿verdad? Porque hay muchas voces, hermanos, pero los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, hermanos, reconocen la voz de Dios. Saben cuando Dios les está hablando, hermano. Y también saben identificar cuando no es Dios quien les habla, ¿verdad? Sería bueno entonces, hermanos, preguntarnos, ¿verdad?, a modo de analizarnos de una manera personal, ¿verdad? ¿Estoy escuchando la voz de Dios? Porque eso, de pronto, hermanos, me identifica como su oveja, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz. Lo contrario sería, hermanos, de pronto
para identificar que no somos ovejas y que no somos verdaderamente hijos de Dios, hermanos, es que Dios nos esté hablando y nos esté diciendo y nosotros hagamos lo contrario. Porque eso sería no escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Que usted escuche una predicación y otra predicación, hermanos, y en su vida no haya ningún cambio, ¿verdad? No ha escuchado la voz de Dios. Pero si usted escucha la palabra y la pone por obra, hermanos, su vida va a reflejar verdaderamente, va a tener características singulares, hermanos, identificables como hijo de Dios o como oveja de su rebaño, ¿verdad? Y no solamente eso dice el texto, sigue diciendo más adelante, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué dice el Señor, hermanos? Y yo las conozco. ¿Sabe, hermanos? Si hay alguien que nos conoce muy bien es el Señor, ¿verdad? Y qué bueno es saber eso, hermano. Dios conoce, hermano, nuestras debilidades, hermano, ¿verdad? Dios conoce nuestras fortalezas. Dios conoce, hermanos, nuestras quejas. Como el pastor, hermanos, verdaderamente cuando ve el rebaño, ve a una oveja, hay ovejas, hermanos, que son muy alegres, ¿verdad? El Señor se da cuenta cuando una oveja, hermanos, está enferma, ¿verdad? Cuando nos dolemos. Y sin lugar a duda, hermanos, ¿verdad? Dios, como buen Padre, Jesucristo como el buen pastor, hermanos, Él tiene cuidado de sus ovejas. Pero hay otra cosa muy significativa en las ovejas, hermanos. Dice que las ovejas, no solo, hermanos, escuchan su voz, no solamente, hermanos, el Señor las conoce, sino que hacen también, hermanos. Dice que los siguen, ¿verdad? Los siguen, hermanos. Yo una vez estaba viendo, hermanos, un video que estuvieron en las redes sociales, ¿verdad? Y haciendo una prueba con un grupo de ovejas, hermano. Estaba el pastor o el dueño de ellas, ¿verdad? Y estaba el grupo, hermanos, del rebaño de ovejas, ¿verdad? Y llegaron unas personas ahí y le dice, háblales para que vengan a comer, ¿verdad? Hermano, y por más de que les hablaban, ¿verdad? Ni tan siquiera paraban las ovejas, perdón, las orejas, ¿verdad? Y le preguntaron, ¿y usted cómo le hace? ¿Verdad? Bueno, yo simplemente le hago de esta manera. Hermanos, aún haciéndole, imitando al dueño, hermanos, o al pastor, ¿verdad? Ni aún así se movieron. Pero una vez, hermanos, el pastor de la oveja solamente, ¿verdad?, dio una voz. ¿Y qué creen, hermanos? Todas levantaron su cabeza y vinieron hacia él. Increíble, ¿verdad? Jesús, hermanos, sin lugar a duda toma ese ejemplo, ¿verdad? Porque en el tiempo de Jesús, hermanos, habían muchas ovejas, muchos rebaños y muchos pastores, ¿verdad? Y él observaba esta situación y tomó ese ejemplo, hermanos, para luego ejemplificar nuestra vida como hijos de Dios, hermanos, como ovejas de su rebaño, ¿verdad? Nosotros tenemos, hermanos, que estar escuchando la voz de Dios, ¿verdad? Tenemos que tener bien en claro de que Él nos conoce, absolutamente todo de nosotros nos conoce, hermano, ¿verdad? Y tenemos que seguirle, ¿verdad? A donde Él nos lleve. Y estamos seguros que Él nos va a llevar, como dice el Salmo 23, a buenos pastos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Verdad? Como entonaban nuestros hermanos esa hermosa alabanza. Jehová es mi pastor, ¿verdad? Y nada
me faltará. Pero para que Jehová sea su pastor, hermanos, tiene que ser conocido de Él, ¿verdad? Tiene que escuchar su voz y seguirle, ¿verdad? Seguirle, hermano. Hay otras dos cosas muy importantes, hermanos, que suceden en la relación, hermanos, entre Dios y sus hijos en esta comparación, ¿verdad?, del rebaño. Dice el verso 28: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, no perecerán para siempre. Y añade, y nadie las arrebata de mi mano. ¿Qué le quiere decir esto, hermanos, a usted? ¿Verdad? Bueno, a mí, hermanos, en lo personal, me inspiran, hermanos, a permanecer en el rebaño. ¿Verdad? Me inspiran, hermanos. ¿Por qué? Porque ahí hay seguridad. ¿Verdad? Ahí hay vida eterna. Ahí hay verdadera protección. Jesús asegura, hermanos, que absolutamente nadie les hará daño, ¿verdad? El enemigo podrá andar rodeando el redil, hermano, ¿verdad? Pero Jesús dijo, nadie me las arrebata de mi mano. Los verdaderos hijos de Dios jamás, hermanos, serán arrebatados de la mano del Señor. ¿Usted lo cree, hermano? Palabra de Dios, hermano. Es promesa de Dios, ¿verdad? Jamás. Eso no quiere decir, hermanos, que de pronto no suframos accidentes, ¿verdad? O situaciones, hermanos. Pero ahí estará Él para sanarnos, para levantarnos, para cuidarnos, para fortalecernos, ¿verdad? Para no dejar, hermanos, que nadie nos dañe, ¿verdad? Por eso es importante, hermanos, verdaderamente, ¿verdad? Permanecer en el rebaño, hermano, ¿verdad? Y ser conocido de Él. Seguir, hermanos, su voz, hermanos. Y Él nos brinda vida. Nos da vida, hermanos, nos da vida eterna, dice su palabra, ¿verdad? De tal manera que es importante, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, pongamos esto en nuestro corazón, hermano. Dios nos conoce. Y teniendo, hermanos, en nuestra conciencia muy en claro, hermanos, que Dios nos conoce, sin lugar a duda, también esto nos va a motivar, hermanos, a tomar acción en nuestras propias vidas, hermanos, con la ayuda del Señor, ¿verdad? Allá en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 19, que de hecho, hermanos, es de aquí donde nosotros tomamos el título de nuestra consideración. No es, hermanos, simplemente que se ocurrió, ¿verdad? Un título, como dicen, al azar, ¿verdad? Sino, hermanos, que el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, en esta carta a Timoteo. Le voy a pedir, hermanos, que leamos este texto en 2 de Timoteo capítulo 2 y leemos el verso 19. Dice, sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción. Escuche esto, hermano. El Señor conoce, ¿a quién dice, hermano? A los que son suyos. O sea, la verdad, hermanos, de Dios está ahí plasmada, hermano. Y esa debe de estar bien en claro en nuestros corazones. El Señor conoce a los suyos. Y todos los que pertenecen al Señor, ¿qué deben de hacer, hermano? ¿Qué dice la lectura? Todos los que pertenecen al Señor deben de apartarse
de maldad. La versión Reina Valera dice, apártese de la iniquidad. Entonces, hermanos, los hijos de Dios estamos haciendo algo, ¿sí o no? Nosotros como hijos de Dios, hermanos, tenemos que ser reconocidos, hermanos, por estar apartados de la maldad, ¿verdad? De la iniquidad, de los malos pensamientos, hermanos, de las malas obras. Es más, hermanos, Dios nos ha salvado, hermanos, ¿verdad? Por su gracia, para buenas obras. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Para buenas obras. Los hijos de Dios, hermanos, se identifican por el bien obrar en todo tiempo, hermano, ¿verdad? De pronto, hermanos, sería muy triste y muy lamentable que alguien, hermano, se identifique como hijo de Dios, hermanos, y donde quiera que vaya, ¿verdad? Deja rastros de incomodidad, hermano. ¿Cierto o no? Sería triste y lamentable. Sería engañarnos a nosotros mismos, hermano, ¿verdad? Pero cuando nosotros somos hijos de Dios, verdaderamente, hermano, ¿verdad? Obramos de acuerdo a los principios de Dios, a los principios del reino, hermano, ¿verdad? Y diariamente, continuamente, hermano, la maldad se va a presentar, ¿verdad? Todos los días, hermano, Satanás llega con un saco de maldad, hermano, ¿verdad? Para presentarnos la oferta. Pero nosotros, hermano, también todos los días nos apartamos para el Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Todos los días tenemos que hacer esa labor, hermano, ¿verdad? Como hijos de Dios, porque queremos honrar a Dios, ¿verdad? Queremos glorificar a Dios, hermano. De tal manera que afirmamos totalmente lo que dice el apóstol Pablo, que Dios conoce a los que son suyos y Él sabe, hermanos, quiénes son los que se apartan, hermanos, de la maldad. ¿Y quiénes son, hermanos, los que siguen practicando la maldad, hermano? Se siguen llamando hijos de Dios, pero siguen practicando en la maldad, ¿verdad? Dios lo conoce muy bien, hermano, ¿verdad? Los que aman a Dios, hermanos, demuestran su amor haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? Los hijos de Dios, hermanos, sin lugar a duda, sus labios y sus vidas son una fuente de adoración a Dios, ¿verdad? Son una fuente continua, hermanos, de adoración a Dios. Sus vidas, hermanos, son un sacrificio permanente en el altar de Dios, ¿verdad? Sus actos, hermanos, de sumisión, ¿verdad?, a la autoridad de Dios son evidentes. Dios les manda algo y ellos simplemente obedecen, ¿verdad? Estamos hablando de las características que Dios conoce, hermanos, de sus hijos, ¿verdad? Entonces, hermanos, no hay sorpresa para Dios, hermano, sin lugar a duda, ¿verdad? Como la sorpresa que se llevó el negrito, ¿verdad? Para Dios no hay sorpresa, hermano. Dios lo conoce. Dios conoce nuestra vida, ¿verdad? Con todo detalle. El salmista David decía, Él conoce mi acostarme y mi levantarme, ¿verdad? Dios conoce desde lejos mis pensamientos, ¿verdad? Él sabe verdaderamente, hermano. A veces nosotros queremos engañar quizás a la esposa o al compañero del trabajo o al patrón, ¿verdad? Los hijos de Dios no practicamos la mentira. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Los hijos de Dios, aunque nos toque perder, hermanos, decimos la verdad, ¿verdad? Practicamos la verdad porque nuestro Padre es un Dios de verdad. Son principios, hermanos,
inviolables e incambiables, hermanos, en la vida de los hijos de Dios, ¿verdad? Como dijimos, los hijos de Dios caminamos por principios, verdaderamente, hermano. Nos rigen los principios de su palabra. Créanme, hermanos, que no habrá palabra más dura y más terrible, hermanos, de parte del Señor, ¿verdad? No va a haber más dura palabra que esta, hermano. Que Él un día nos diga: apartados de mí, no los conozco. Yo no hallo, hermanos, verdaderamente que haya otra palabra más fuerte y más dura. Incluso, hermanos, la palabra del Señor dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes, ¿verdad? La pregunta es: ¿por qué les va a decir que no los conoce? ¿Será que de pronto el Señor era ilimitado en su conocimiento? Sin lugar a duda que no, hermano. Más bien porque los conocía bien, que no andaban de acuerdo a la verdad, que no andaban de acuerdo al camino de santidad, que no andaban de acuerdo a los principios de la palabra. Entonces, hermanos, Dios les va a decir: no los conozco, pero como mis hijos, ¿verdad? Yo no quiero escuchar esa palabra, hermanos, para mi vida. ¿Y usted? Espero que no, hermano. Por eso el Señor nos habla, nos enseña, nos advierte, hermanos. Nos dice cuál es el camino a seguir, ¿verdad? Para ser reconocidos sus hijos. Hermanos, en verdad, como dice Juan, ¿verdad? Mirad cuál amor, ¿qué dice, hermano? Nos ha dado el Padre, que seamos llamados sus hijos. Hermanos, eso es lo más maravilloso que puede haber, ¿verdad? Pero, hermanos, para ser llamados sus hijos, verdaderamente, hermanos, tenemos nosotros que aprender, ¿verdad? Aprender cómo viven los hijos de Dios, ¿verdad? ¿Sabe? Estas palabras tan fuertes surgieron, hermanos, y las encontramos allá en Lucas capítulo 13. Vamos a Lucas, hermanos, capítulo 13, verso 21 al 23. Lucas 13, 21 al 23. Esto, hermanos, surgió después de que el Señor andaba predicando la palabra de Dios. Mucha gente lo seguía, hermano, ¿verdad? Y de pronto entró la curiosidad, hermanos, en los apóstoles, al mirar la gente, hermanos, que lo seguía, ¿verdad? De preguntarles al maestro: oye, maestro, ¿son muchos los que se salvan? ¿Verdad? Ahora la pregunta es: ¿quiénes son los que se salvan, hermano? ¿Los hijos? Los hijos de Dios, ¿verdad? Son los que se salvan, ¿verdad? A los que creyeron en Jesucristo, a los que creyeron en su nombre y que Dios les dio potestad de ser llamados sus hijos, ¿verdad? Esos son los que se salvan. Pero ¿sabe qué, hermanos? Los que se salvan aprenden a caminar y a entrar por una puerta angosta, ¿verdad? Saben identificar cuál es el camino, cuál es la puerta de entrada, ¿verdad? Y saben, hermanos, que verdaderamente en esa puerta, ¿verdad?, que es Cristo, solamente se puede entrar despojándonos de todo peso de pecado, hermano, ¿verdad? ¿Y eso quién lo hizo, hermano? Lo hizo Jesús por nosotros, para que nosotros pudiésemos entrar, ¿verdad?
y ser parte de los que se salvan. De tal manera, hermanos, que el Señor les dice a sus discípulos lo siguiente. Observe, hermanos, lo que Jesús les dice. Dice el verso 22. Jesús iba enseñando por ciudades y aldeas mientras seguían adelante camino a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿solo unos pocos se salvarán? Él le contestó. ¿Cuál fue la respuesta? Oh, sí, son muchos, ¿verdad? El Señor no le dijo, ¿verdad? Oh, sí, son muchos, ni tampoco le dijo que son pocos, hermanos, en verdad, en la primera lectura. Pero observe más adelante, nos da una evidencia, hermano, muy clara, Jesús, ¿verdad? Dice, Él respondió: esfuércense por entrar. ¿Se está esforzando usted, hermano? Esfuércense por entrar. Hermanos, esa palabra esfuércese implica muchas cosas, ¿verdad? Implica, hermanos, lo que hablamos en la mañana, ¿no? ¿Verdad? Implica mantener límites. Implica, hermanos, ser guiados, hermanos, por el Espíritu Santo de Dios. No dejarnos llevar por nuestros deseos, ¿verdad? Dice acá, hermanos, esfuércense por entrar, porque por la puerta angosta del reino de Dios. Porque muchos, ¿qué pasará con muchos, hermanos? Perdón. Muchos tratarán de entrar, pero fracasarán en su intento, ¿verdad? Porque mucha gente quiere entrar al reino, hermanos, cargado, ¿verdad?, de pecados. Quiere introducirse con todo pecado, hermano. Y eso es imposible, ¿verdad? Tiene que despojarse, hermanos. Y la buena noticia, hermanos, es que la forma, ¿verdad?, cómo despojarnos de todo pecado y ser limpios y ser nuevos, hermanos, y estar livianos para poder entrar, es Jesucristo, hermano, ¿verdad? Permanecer en Él, hermanos, sin lugar a duda. Muchos, hermanos, y esa palabra muchos, hermanos, es bueno que nosotros lo entendamos y quizás, hermanos, nos ayude a reflexionar que verdaderamente, hermanos, que nosotros no seamos de los muchos, ¿verdad? Quizás, hermanos, pocos lograrán entrar, ¿verdad? Pero que seamos de esos, hermanos, que se esfuerzan, ¿verdad? Que confían, hermanos, en la palabra del Señor, ¿verdad? Que se dejan guiar por ella, hermanos. Y sin lugar a duda, si usted, hermanos, se deja guiar por la palabra del Señor, usted va a poder entrar. ¿Cuántos lo creen, hermano? Sin lugar a duda, hermano. Dice el verso 25. Cuando el Señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde. Ustedes quedarán fuera, llamando y rogando. ¿Y qué van a decir, hermano? Señor, ábrenos la puerta. Pero Él contestará: no los conozco, ni sé de dónde vienen. ¿Verdad? Qué duras palabras, ¿no? Incluso, hermanos, lo identifican como Señor, ¿verdad? O sea que no basta decir Señor, Señor, ¿verdad? Mucha gente, hermanos, de pronto está engañada porque piensa que ser hijo de Dios es simplemente, hermanos, una confesión verbal, ¿verdad? Piensa, hermanos, que porque pasó en un día, en un culto, en un servicio, ¿verdad?, y le dijo el pastor: pase adelante, diga estas cuantas palabras, ¿verdad?, y que a partir de ahí ya es hijo de Dios. Ese es uno de los engaños más grandes, hermanos, que existe hoy en día, ¿verdad? Por eso la palabra muchos, hermanos, cobra vida,
porque son muchos, hermanos, en este mundo, incluso, hermanos, muchos en este mundo que pretenden y dicen ser hijos de Dios, pero no viven como hijos de Dios. Pero un día el Señor va a decir, van a estar enfrente de Él, y el Señor les va a decir, no los conozco, no sé de dónde vienen, ¿verdad? Esto nos debe de llevar a reflexionar, ¿verdad? No hacernos sentir mal, hermano, porque no es el propósito del Señor, ¿verdad? No, el Señor está hablándonos, hermanos, para que de pronto nosotros podamos empezar a esforzarnos, ¿verdad? Por hacer la voluntad de Dios, amén. Por hacer la voluntad de Dios cada día, hermano, ¿verdad? Y créanme, hermanos, que cuando hablamos, aún, hermanos, de iglesias, de muchedumbre de gente, hermano, ¿verdad? Mucha gente dice, yo quisiera estar en la iglesia que tenga tantos miembros, ¿verdad? Hermanos, a Dios no lo sorprenden los números, ¿verdad? Lo que sí, hermanos, sorprende a Dios, el corazón de Dios, es ver un alma, ¿verdad? Que glorifique su nombre, que le honre. ¿Y sabe qué dice el Señor, hermano? ¿Verdad? Cuando Él ve a una persona, ¿verdad? O a una iglesia, hermanos, que lo honra, entonces Dios dice, yo honro. ¿A quiénes dice? A los que me honran, ¿verdad? Él se encargará, hermanos, de honrarlos, ¿verdad? Y sabe, hermanos, no hay cosa más grande, más maravillosa, ¿verdad? Que el Señor, hermano Jesucristo, nos presente delante del Padre, ¿verdad? Y confiese nuestro nombre, ¿verdad? Delante de Él, ¿verdad? Ahí en Mateo capítulo 7, verso 23, hermanos, el Señor es bien específico aquí en el Sermón del Monte. De hecho, Él está a punto de finalizar, hermanos, el Sermón del Monte. Este es el último capítulo, ¿verdad? En el verso 23, hermanos, Él es enfático cuando dice, ¿verdad?, que no basta decir Señor, Señor, no basta decir verbalmente soy un hijo de Dios, ¿verdad? Ser un hijo de Dios es más que decir, es hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Por eso dice, hermanos, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego dice, muchos me dirán, vuelve a repetir el Señor, ¿verdad? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros, ¿verdad? Pero ¿qué le va a decir el Señor al final, hermano? No los conozco, ¿verdad? No los conozco. Hermanos, sin lugar a duda, ¿verdad? Por eso toma importancia, hermanos, el tener en nuestro corazón bien en claro, Dios conoce a sus hijos, hermano, ¿verdad? Y Dios sabe quiénes son los que se están esforzando, ¿verdad? O que se están dejando guiar por su espíritu para vivir una vida, hermanos, apartada de toda maldad, de toda iniquidad, ¿verdad? Para ir finalizando, hermanos, un pequeño vistazo, hermanos, cómo viven los hijos de Dios, ¿verdad? Los que Dios conoce y los que conocen a Dios, ¿verdad? Hermanos, allá en Primera de Juan, capítulo 3, en el verso 8 y el verso 9, Juan, hermanos, deja bien en claro y es enfático y sin rodeos, hermanos, verdaderamente, en su palabra. Observe lo que dice, hermanos, Primera de Juan, capítulo 3, verso 8 y 9. Dice, sin embargo,
Cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo. El que peca desde el principio, pero el Hijo de Dios vino para destruir, ¿el qué dice? La obra del diablo. Jesucristo vino a destruir el pecado, hermano, ¿verdad? Por eso es que nosotros como hijos de Dios, hermanos, no podemos vivir en la práctica del pecado. Es lo que dice Romanos capítulo 6, ¿verdad? Dice el verso 9: los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. O sea, que los hijos de Dios no se caracterizan por la práctica del pecado. ¿Eso significa que nunca pecan? Cuando dice, hermanos, no viven en la práctica del pecado, no son conocidos, hermanos, de esa manera, ¿verdad? Quizás no son perfectos, pero obedecen, hermanos, con toda sinceridad. ¿Cuántos dicen amén? Obedecen con toda sinceridad al Señor, hermano, ¿verdad? De tal manera que, ¿por qué no pecan, hermanos? ¿Por qué no siguen en la práctica? Porque la vida de Dios, observe esto, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Hermanos, ¿será que Juan nos está queriendo engañar, hermanos? O simplemente nos está queriendo, como dicen, esto no es cierto. ¿Podemos ponerle duda, hermanos, a esta palabra? No, ¿verdad? Sin lugar a duda que no, hermanos. Nosotros como hijos de Dios tenemos que enfocar nuestro corazón, hermanos, siempre, hermanos, a rechazar lo que es el pecado, ¿verdad? En todo aspecto, hermano. Ahora bien, hermanos, dice acá el verso 10, ¿verdad? De este mismo texto. Por lo tanto, podemos, ¿qué dice hermano Juan? Identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Sin rodeo, ¿verdad? Podemos identificar, dice Juan, ¿verdad? Quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. No estamos queriendo, hermano, no es un asunto de ofender a nadie, no se vaya a sentir ofendido, ¿verdad? Estamos leyendo la palabra de Dios, hermano. Porque a veces, hermano, yo he escuchado que el hermano fue muy fuerte. No es el hermano, ¿verdad? Es la palabra de Dios, ¿verdad? La que nos dice a nosotros, hermanos, me dice a mí, ¿verdad? Personalmente, Isaías, ¿sabes qué? Viene claro. Se puede identificar quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo, ¿verdad? Claramente, hermano. ¿Por qué se conocen los mangos, hermano? ¿Porque producen tomate? No, hermano. Porque producen mangos, ¿verdad? Por sus frutos, hermanos, se conocen. Eso dijo Jesús. Dice, todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no pertenece a Dios. ¿Y se da cuenta, hermano? Entonces, es la palabra de Juan, ¿verdad? O Dios hablándonos a través de Juan. Verso 18. Queridos hijos, que nuestro amor, que no solo sea de palabras, sino que mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Los hijos de Dios, hermanos, no aman de palabras, ¿verdad? Sino que lo demuestran. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Como hijos de Dios, hermanos, verdaderamente nuestro amor es un amor sincero, hermano, ¿verdad? Y quiero finalizar, hermanos, con lo que dice Primera de Juan,
¿verdad? En el capítulo 2, porque el tema era, ¿verdad? Dios conoce a sus hijos, sin lugar a duda, ¿verdad? Dios conoce a los suyos, pero los suyos también lo conocen, ¿verdad? Pero los hijos de Dios, hermanos, que conocen a Dios, ¿verdad?, se apartan de iniquidad y viven una vida de obediencia. Por eso, observe, hermanos, lo que dice el verso 3, hermanos, del 1 de Juan capítulo 2. Dice, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos, ¿verdad? En otras palabras, hermanos, nosotros, ¿verdad?, demostramos con hechos que amamos a Dios cuando andamos en la obediencia a su palabra, en la obediencia, hermanos, a sus mandamientos. No es un simple decir, hermano, porque escuche lo que dice más adelante. Si alguien afirma, el verso 4, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, ¿qué dice que es, hermano? Es un mentiroso, ¿verdad? Es un mentiroso y no vive en la verdad. Y si es un mentiroso, hermano, si no vive en la verdad, entonces no es hijo de Dios. Con toda claridad, hermano, lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, para ser hijo de Dios, hermanos, tenemos que vivir en la obediencia a su palabra, ¿verdad? Los hijos de Dios se identifican por ser obedientes, ¿verdad? Y viven una vida, hermanos, piadosa delante del Señor, que honre su nombre. Pero los que obedecen la palabra de Dios, y este es el punto, hermanos, donde queremos ser parte nosotros, hermanos, ¿verdad? De ese pueblo que obedece la palabra de Dios, demuestra verdaderamente cuánto lo ama. Así es como sabemos que vivimos. Y sin lugar a duda, hermanos, ¿verdad?, al final los hijos de Dios aprenden a vivir en obediencia, hermanos, como Jesús, ¿verdad?, anduvo en obediencia. El que dice que está en Él debe de andar, ¿como que dice? Como Él anduvo. Es fácil, hermanos, entonces, ¿verdad?, clara la palabra del Señor, hermano, sin lugar a duda, ¿verdad? Si nosotros nos perdemos, simplemente, hermanos, es porque de pronto, ¿verdad?, pues hacemos oídos sordos a la palabra de Dios. Pero si nosotros, hermanos, recibimos la palabra con mansedumbre, la aplicamos a nuestra vida, hermanos, sin lugar a duda, ¿verdad? Nuestra vida será congruente, hermanos, con la vida de Jesús, ¿verdad? Jesús, nuestro hermano mayor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Verdad? Y el propósito de Dios, hermanos, es que nosotros seamos transformados conforme a la imagen de Jesucristo, hermano, ¿verdad? Jesucristo fue obediente, ¿verdad? Él amaba verdaderamente, no de palabras, hermanos. Él amaba a su Padre, ¿verdad? Su Padre, hermanos, lo conocía fielmente, hermanos, en todo. Una intimidad, hermanos, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y sin lugar a duda, hermanos, los hijos menores que somos nosotros, hermanos, los hijos de Dios, ¿verdad?, seguimos los pasos o las pisadas de nuestro Señor. Amén. Yo espero, hermanos, que esta palabra nos ayude, ¿verdad?, como dije, a liberarnos de pronto, hermanos, a no caer en el autoengaño, sino, hermanos, vivir una vida auténtica, ¿verdad? Una vida, hermanos, cristiana, ¿verdad? Como hijos de Dios, ¿verdad? Que honre a Dios. Amén. Muy bien. Bueno, le damos gracias al Señor, hermanos, por su palabra y, ¿verdad? Vamos, hermanos, a pasar